Buenas tardes, muy agradecida de estar aquí en esta plataforma de Revelación y Poder. Mi nombre es Mariel Sánchez y soy miembro de la Escuela de Pensamiento Los Hijos del Reino. Y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión, así es como lo he llamado, porque es algo que quiero compartir desde la experiencia. Para este día quiero compartirle un tema importante que lo he titulado Alineando nuestros planes con los de Dios. Todos nosotros sabemos que en nuestro diario vivir nosotros nos proponemos metas, propósitos, planes a largo o a corto plazo. Pero es muy frustrante cuando vemos que hacemos muchas cosas y que nada de eso nos da el resultado que nosotros queremos. Sin embargo, es importante recordar que nosotros siempre hemos escuchado el dicho que dice, el hombre propone y Dios dispone. Lo que quiere decir que aunque nosotros hacemos planes, si no lo tenemos alineado con el propósito de Dios, pues difícilmente se cumplirán, o al menos de la forma en que nosotros esperamos. Entonces, hoy quiero compartir esta reflexión desde mi experiencia, desde lo que he vivido a través del tiempo que he tenido ese acercamiento con Dios. Y quiero iniciar contándoles que hace unos años yo me había propuesto lo que muchos de ustedes ya conocen como un vision board o un mapa de sueño, donde planteé algunas metas o propósitos que yo quería lograr. Cuando estaba diseñando cuáles eran esos propósitos a lo que yo me refería, pues tuve la oportunidad de visualizar muchísimas cosas. Pero dentro de todo eso, pues a lo mejor con mi boca lo puse en manos de Dios y entendía que yo quería cumplir esos sueños y que todo iba a ser por la voluntad del Padre. Sin embargo, cada vez que pasaba un tiempo, cada vez que me acercaba a eso que quería, pasaban situaciones que muchas veces salieron de mi control y no me permitían lograr el objetivo. Luego comencé a tener una relación más cercana con Dios a medida que fui conociendo, que me fui integrando en la escuela de pensamiento. Y cuando llego a este lugar que comienzo a conocer, pues lo que hago es que comienzo a tomar conciencia de lo que realmente es Dios en nuestras vidas. En el año 2023, nuevamente yo tomo la iniciativa de hacer nuevamente mi mapa de sueños, pero aún no conozco, todavía no había llegado a la escuela. Lo hago el 2022, luego el 2023, vuelvo y pongo prácticamente las mismas metas porque no logré nada. Cuando estoy en ese proceso, yo comienzo a tener un despertar, una inquietud por muchas situaciones que estaba viviendo en ese momento y comencé a querer buscar acercarme más a Dios, a veces de una forma incorrecta, pero sí tenía esa intención en mi corazón. Luego, cuando ya comienzo a tener una relación más íntima, entonces comienzo a ver en el 2024 aproximadamente que ya voy haciendo conciencia, cambio algunas cosas y dentro de esa me enfoqué primero en mi crecimiento espiritual. Esa fue la primera meta en la que me enfoqué y lo hice de una manera un poco sutil, no yo, Dios en mí, porque fui conociendo, fui teniendo experiencias que me iban ayudando a crecer más espiritualmente. Luego que vengo atravesando todas esas situaciones, no tal como yo la había imaginado, porque muchas veces las cosas no van a suceder de la manera que nosotros queremos, porque tú te trazas una meta, un propósito, pero ese propósito trae detrás muchas cosas a las que nosotros debemos renunciar y que no estamos conscientes de que ese es el método. Entonces, luego comienzo nuevamente a ver que comienzan a surgir cambios en mi vida, pero esos cambios yo veía
lejos de que las metas se fueran a cumplir. ¿A qué voy con todo esto? Yo comienzo a tener una vida, diríamos, más cercana, más espiritual. Y comienzo a meditar, a leer la Biblia, a tener interacciones, a tener vivencias espirituales. Y entonces, cuando dentro de mí resuena mucho un versículo que voy a citar ahora, que me siento muy identificada con él, que dice en Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ese momento precisamente no entendía bien lo que significaba deleitarse en el Señor, porque dentro de mi capacidad humana y espiritual que estaba en ese entonces, yo entendía que deleitarse en Él era sentirse bien en la presencia, era tú tener vivencias, pero no en la importancia que tenía de poner a Dios en ese lugar, en ese trono de tu corazón, donde Él comanda todo. Entonces, ya para el año pasado, 2025, fue un año de mucho crecimiento para mí y entonces ahí viene la magia, yo decido seguir con mis planes. Pero esta vez hubo un ingrediente especial y fue cuando le di participación a Dios dentro de mis planes, cuando comencé a ponerlo a Él en el lugar que correspondía. Y nosotros muchas veces creemos que poner a Dios en primer lugar, deleitarnos en Él, es solamente nosotros decir, bueno, Dios mediante o en el nombre de Cristo yo voy a lograr tal cosa. Pero muchas veces lo decimos solo de labios, pero en nuestro corazón entendemos que las cosas van a suceder a nuestra manera y no es así. Y cuando no cedemos o no le dejamos lugar a Dios para que sea Él quien obre y quien tome las riendas de nuestras vidas y de esas acciones que nosotros queremos lograr, de esas metas, entonces no estamos deleitándonos en Él, no estamos dándole paso a que sea conforme a la voluntad del Padre. Y inicié diciéndole que este momento, lo que yo quiero compartir es que cuando alineamos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros propósitos con los propósitos que Dios tiene para nosotros, entonces es cuando las cosas comienzan a fluir de la mejor manera y de una forma muchas veces inesperadas, pero que sí tienen los resultados que nosotros queremos. Y voy a compartir con ustedes otros versos que están en Salmos 112, donde dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece hasta siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Y por qué hago referencia a ese texto? Nosotros podemos tener muchísimos atributos y tenemos dones claramente que Dios nos regala. Y nos confiamos muchas veces en que si yo tengo la capacidad de hacer algo, yo lo puedo lograr, pero no entiendo de dónde viene esa capacidad. ¿Quién es que me permite tener esas habilidades, esas destrezas y esos talentos que nosotros tenemos para ponerlo por práctica en nuestro diario vivir? Entonces, si yo no sé reconocer de dónde viene ese talento, ¿verdad? ¿Quién pone en mí el querer como el hacer? Si no le doy ese lugar para que Él tome el control, pues por más que yo pueda lograr algo, no va a poder tener el éxito que me respalda en Cristo. No voy a poder tener los resultados que espero en Cristo sin tener una... siempre habrá adversidades, pero la forma en que yo lo logro es lo que determina de dónde viene mi impulso.
Entonces, a la medida que nosotros alineamos nuestros propósitos con los de Dios, entonces ahí comenzamos a ver el logro o comenzamos a ver los resultados que estamos esperando. Yo recuerdo que para el año pasado, y cuando iniciando el año, yo hago nuevamente mi mapa de los sueños, mi vision board, y yo comienzo a plasmar esas ideas, cosas que en un momento dudé que podía lograrla cuando le estaba haciendo, y otras que eran sueños que ya venía de mucho tiempo haciéndolo o anhelándolo, pero cuando voy teniendo, mientras más me voy acercando, mientras más voy teniendo esa conexión con Dios, entonces todo comienza a fluir, todo comienza a surgir, todo comienza a desarrollarse de una manera impresionante. Tanto así que ya para septiembre aproximadamente del año 2025, pues todas las metas que yo me había propuesto, y quiero resaltar que la mayoría de ellas fueron muy personal en cuanto al crecimiento espiritual, al crecimiento dentro del matrimonio principalmente, como madre, como esposa, como también en mi ámbito laboral y sobre todo en cómo yo podía aportar a la misión o al propósito con el que Dios me había dado la oportunidad de integrarme a esta escuela. Entonces ahí comienza todo a surgir, comienza todo a fluir. Y ya comienzo a tener la certeza de que inmediatamente yo comencé a hacer ese camino, comencé a tener esa preparación, fue lo que hizo que todo comenzara a tomar su curso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos alinear nuestros propósitos con el propósito que Dios tiene? Bueno, pues yo he aprendido a través del estudio, de las vivencias espirituales, que no es que todo va a surgir por arte de magia. Hay algo que nosotros debemos hacer, y Salomón en uno de los salmos antes citado, en el Salmo 37, nos habla de unas cualidades que nosotros debemos tener para ir caminando hacia la justicia. Entonces, si nosotros aprendemos a tener el cumplimiento fiel de los mandamientos del Padre, a vivir bajo principio, a practicar la justicia, entonces nuestra alma se va expandiendo, y esto es lo que hace que cuando ya estamos preparados almáticamente, entonces ahí es cuando todo comienza a materializarse conforme a los propósitos que nosotros nos habíamos propuesto y que están alineados a lo que el Padre quiere conmigo. Entonces, en este momento, esta conversación, este diálogo, esta reflexión que le estoy haciendo, no es solamente para nosotros entender que podemos hacer cosas. En un inicio, cuando yo empecé a trazarme meta, propósito, lo hacía de una manera tal vez un poco errada, porque yo lo hacía entendiendo las capacidades y las habilidades que tenía, pero no tenía la fuente principal, que es Dios, como motor para realizarla. No puse a Dios en primer lugar en mis planes, sino que yo entendía que por las capacidades que tenía yo podía lograr muchas cosas de esas, pero me di cuenta que no. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que Dios, que es quien nos da la vida, nos da la energía, que nos impulsa a nosotros a hacer las cosas, y nuestra fe no es algo que esté estático, nuestra fe tiene que tener fe, pero también hay obras que hay que hacer. Es decir, que yo creo, pongo mi confianza en Dios, pero también tengo que hacer algo para que eso se manifieste, para yo lograr en Dios eso que he propuesto. Y es primero preparar
mi alma, preparar mi corazón para que esté alineado a aquello que Dios quiere para mí. Entonces, vamos nosotros a entender, yo les invito a que cada meta, cada propósito que usted se establezca, entienda que debe haber un motor que lo impulse. Que aunque usted tenga la capacidad, aunque usted tenga las habilidades y los dones también para realizar algo, también debemos primero entender que nuestro motor no puede estar fuera de él. O sea, que no podemos desconectarnos de la fuente para lograr el propósito que ya no hemos establecido. Entonces, no es cuestión de nosotros entender ni una religión ni una creencia, sino de cómo nosotros le damos cabida a Dios en nuestras vidas, cómo nosotros nos ponemos en la dirección correcta con Dios para lograr los propósitos. O sea, manifestando y dándole lugar a eso que desde mi corazón me dicta para yo hacer y teniendo una interacción constante para que mi espíritu esté alineado y pueda entonces lograr materializar a través de mi alma todo lo que yo me proponga o quiera alcanzar en esta dimensión. Ya para concluir, le voy a citar otro verso que quiero que guarden en sus corazones. Y es que en Isaías 26, 2 y 3, dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que quiere decir que si nosotros todo lo ponemos en manos del Señor, si nosotros nuestros planes los cimentamos en el Señor, entonces Él nos dará la paz, nos guardará en reposo para que, aunque enfrentemos situaciones, para lograr esas metas, esos propósitos, nos vamos a estar quietos, vamos a estar en paz, porque ya hemos planificado en Él y tenemos una promesa de que Él nos guarda en paz, nos guarda en quietud. Para nosotros, en ese trayecto, todo lo que suceda siempre va a ser en pos de que nosotros podamos lograr esa meta y siempre y cuando estén alineados a su propósito, porque lo hemos puesto en manos de Él. Entonces, yo quiero exhortarle que siempre tengamos pendiente que por más mínimo que sea aquello que queremos lograr, por más pequeñito que veamos una meta, un propósito que nosotros tenemos en nuestra vida, sea a corto o largo plazo, nosotros entendamos que si ese propósito que yo tengo no va alineado al propósito de Dios en mi vida, pues no va a tener el resultado que nosotros queremos o no va a traer los frutos que debería traer siempre y cuando esté alineado al propósito divino. Por lo tanto, les motivo a que cada día se acerquen más a la verdad, se acerquen más a Dios a través de su palabra y que nuestros pensamientos sobre todo se estén alineados al Padre y así cada acción que hagamos, cada cosa que queremos emprender, cada meta, cada sueño que nosotros nos propongamos, siempre que Dios esté en primer lugar en ellos, entonces podremos edificar y lo haremos de una manera sólida, constante y con frutos verdaderamente satisfactorios para nuestra vida. Así que paz de Cristo y ha sido un placer compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima. Paz.